Hola muchachos, espero que se encuentren excelente. El día de hoy continuaremos con esta serie de videotutoriales. Hoy nos corresponde hablar sobre Windows ME o Windows Millennium Edition. Pero bueno, primero, ¿qué es esto? Este sistema operativo fue lanzado el 14 de septiembre del año 2000. Fue la última versión de la familia de Windows 9X basado en MS2 y está orientada principalmente a lo que eran los usuarios domésticos. Fue pensado como un sistema enfocado a multimedia, internet, un hogar digital, facilidad de uso, pero también es recordado por sus problemas de estabilidad. Bueno, ya conociendo este aspecto, pues vamos a hablar sobre el proceso de instalación. Este sistema operativo pues es bastante sencillo. Vamos a abrir nuestro programa Oracle VirtualBox. Vamos a crear una nueva máquina virtual. Vamos a darle acá donde dice Windows ME para Windows Millennium. Y pues como ya es habitual en todos los videos, pues yo voy a cambiar la carpeta en donde voy a guardar los archivos, ya que pues el disco lo tengo un poco ocupado. Entonces pues me gusta seleccionar otra unidad de disco. Para este caso vamos a seleccionar la imagen, ¿sí? Que esta la vamos a poder encontrar en la descripción en la sección de YouTube, y pues básicamente vamos a hacer la selección de este sistema operativo. Vamos a darle acá para que automáticamente nos arranque desde el CD y pues no tengamos de pronto ningún inconveniente con el proceso de instalación para que se haga efectivamente. Muy importante las características de este sistema operativo. Requería un procesador Pentium de 150 MHz. En RAM pues funcionaba con 32 MB de RAM, aunque pues lo más recomendable eran 64. En disco duro hablamos de 300 MB de almacenamiento, y pues era requerido una unidad de CD-ROM para el proceso de instalación. En video se utilizaba sGBA y pues estaba compatible con lo que era el sonido. Pues para el funcionamiento, pues acá, a pesar de que se recomendaban 64 megabytes de RAM, lo mejor era tener 128 megabytes de RAM, ya que pues hacía que corriera mucho más fluido, ¿sí? Entonces acá vamos a poder ver las características que se asignan. Miren que acá se le está asignando 128 megabytes de RAM. Acá vamos a poder ver de que en almacenamiento se le están asignando 4 gigas, mucho más que esas 320 que nos estaba solicitando. Ya teniendo todo esto configurado, simplemente vamos a tener que ejecutar la máquina virtual y esperar a que se ejecute el proceso. Como podemos ver, este sistema operativo, pues en su contexto histórico fue en el año 2000, y Microsoft tenía dos líneas para lo que era ese momento. ¿Cuáles eran esas dos líneas? ¿Sí? La primera línea era la línea doméstica, que se encargaba de tener Windows 95, 98 y en este caso Windows Millennium. Y la línea profesional, donde se enfocaba en un Windows que se llama Windows NT y otro que era Windows 2000, ¿cierto? Entonces, de estos dos sistemas operativos que son de la línea profesional ya vamos a hablar más adelante. Bueno, continuando con el proceso de instalación, acá vamos a poder ver de que ya nos permite o iniciarlo desde disquete o iniciarlo desde CD. Para nuestro caso va a ser la segunda opción, ya que pues tenemos un disco de instalación. Vamos a darle la opción 1, ya que pues esta es la instalación compatible con CD-ROM. Entonces pues simplemente deberíamos hacer el proceso como ya lo hemos venido haciendo en otras máquinas virtuales. Entonces acá solamente tendríamos que esperar el proceso de instalación, que es muy similar a los anteriores.
Entonces, como podemos ver acá, pues nos aparece la típica ventana de instalación de color azul, donde nos dice que vamos a instalar Windows Millennium Edition, vamos a presionar Enter para realizar la instalación, F1 normalmente para la opción de ayuda, F3 para salir y F5 para quitar color. Ya como es normal, vamos a presionar la tecla Enter, nos va a preguntar de que no tenemos espacio asignado en el disco, la idea es configurar el espacio asignado, ¿cierto? Y habilitaríamos la compatibilidad para discos grandes. Esto ya lo hemos hecho en videos anteriores y acá nos dirá que el PC se va a reiniciar para hacer su respectivo proceso. Vamos a presionar Enter y pues volvemos a iniciar desde la unidad de CD-ROM para que continúe la instalación. Volvemos a presionar la opción 1 y pues esperamos a que se ejecute la instalación de acuerdo al procedimiento que hemos mencionado. ¿Sí? Miren que por el momento no hay ninguna variación en lo que es la instalación. ¿Sí? A pesar de que se ha evolucionado a nivel tecnológico, el proceso de instalación podemos ver que sigue bastante ameno, sigue la misma línea. Entonces, bueno, mientras va formateando la unidad C, pues es importante seguir hablando de lo que era este sistema operativo. El objetivo principal de Windows Millennium era mejorar en muchos aspectos lo que era Windows 98. ¿Sí? La idea era hacer el sistema un poco más multimedia, también simplificarlo para lo que es el uso doméstico y preparar la transición hacia lo que para mi gusto fue de los mejores sistemas operativos que tiene Microsoft. Por eso duró bastante y pues la verdad tiene bastante valor nostálgico porque pues es muy buen sistema operativo que era Windows XP. Acá como ya podemos ver, miren que ya se preparó, ya se formateó la unidad, nos dice presionemos Enter para continuar con la instalación. Entonces miren como el sistema de carga sigue siendo lo mismo, de pronto allí variará un poco, que es básicamente el nombre, pero podemos ver de que la interfaz de instalación sigue siendo bastante similar. Acá nos da la bienvenida al asistente de instalación. Acá tenemos un Windows Millennium, ¿cierto? Vamos a darle acá ya a capturar. Y pues en este Windows Millennium, miren que nos va a preguntar directamente dónde se va a instalar el sistema operativo. Recuerden que acá vamos a dejar la ruta por defecto. Todos estos sistemas operativos que tenemos acá son de prueba, ¿vale? Entonces la idea es que se ejecuten normalmente. Todo esto se va a instalar en nuestro disco, entonces no habría ningún inconveniente con el almacenamiento. Miren que acá nos dice que va a demorar 35 minutos, pero recuerden que tenemos de pronto un mejor equipo para los que existían en esa época. Y bueno, acá vamos a poder ver de que tenemos lo mismo, diferentes opciones de instalación, una típica, una portátil, ¿cierto? Una compacta, en caso que nosotros tuviéramos pocas características, y una pues donde nosotros vamos a personalizar qué paquetes son los que se van a instalar. Para nuestro caso vamos a continuar con la opción típica, ¿cierto? Y pues se van a instalar los componentes más comunes, aunque también podríamos seleccionar la segunda opción, pero pues para nuestro caso lo que nos interesa es que el equipo funcione. Y acá podemos ver de que podemos hacer las modificaciones para la parte de la identificación de la red. Simplemente le podemos colocar un nombre al equipo y en caso de él pertenecer a un grupo de trabajo, pues podríamos asignarlo. ¿Sí? No hay necesidad de colocar la descripción, pero pues bueno. Acá ya tenemos el país o la región. Miren que acá ya tenemos una lista bastante larga, ¿sí? Entonces ustedes seleccionarán el país de donde son. En este caso yo voy a colocar Colombia porque actualmente vivo allí. Vamos a darle clic en siguiente y pues acá vamos a colocar la zona horaria, ¿cierto? Entonces para nuestro caso, si ustedes ya colocarán la que les corresponda, sería GTM-5 Lima, Quito, Bogotá. Vamos a darle siguiente.
Miren que el proceso de instalación es bastante sencillo. Acá simplemente estamos en el paso de reuniendo información. Y pues acá podemos ver de que para completar esto se van a empezar a copiar los archivos. Entonces la instalación sigue siendo bastante sencilla y pues un proceso bastante ameno. Como ya es habitual en Microsoft, pues acá vamos a poder ver una ventana donde nos está indicando cuáles son las características que tiene ese Windows. ¿Sí? Entonces era muy importante que nosotros leyéramos porque como ustedes ya saben, pues ahí nos daban una pequeña instrucción de cuáles son los elementos nuevos que tiene. Entonces, ¿qué arquitectura tenía esto? Pues bueno, el sistema base era un núcleo híbrido entre 16 y 32 bits. Como ya mencionamos anteriormente, seguía basado en MS2, aunque pues en este caso era oculto para el usuario. ¿Sí? Podríamos decir que es el último Windows con arquitectura 9X y pues un cambio muy importante es que este elimina el acceso directo a MS2 en modo real, ¿cierto? Entonces ya no se podía arrancar directamente desde DOS como en Windows 98. Entonces miren que acá pues sí hay cambios bastante importantes a mencionar, bueno, como auge en la tecnología. ¿Sí? Entonces podemos ver de que este sistema operativo pues está dado más para el usuario doméstico, ya que pues este tipo de personas no era tan, bueno, no era tan característico entrar a una consola, empezar a digitar comando, ¿no? La mayoría de personas les gusta interactuar con una interfaz gráfica y en ese proceso pues facilitar las diferentes tareas del hacer en el equipo. La idea es que nosotros podamos ingresar a las aplicaciones que se tenían, un ejemplo Internet Explorer, al Outlook para la parte de correo electrónico, bueno, a documentos, a Paint y muchas otras cosas más, sin tener que ver con otras aplicaciones, en este caso la consola, que a veces sigue siendo tan engorrosa. Estamos en 2026 en el momento de la grabación de este video y aún así existen personas que les sigue dando miedo el acceso a la consola. Y pues para aquellas personas que no han utilizado tanto Windows, sino que han utilizado otro sistema, en este caso como el Linux, ¿cierto? Pues la consola es como muy común porque pues vamos a tener acceso a muchas funcionalidades que normalmente en una interfaz gráfica tendríamos que hacer un poco más tediosa. Digamos que actualizar repositorio, borrar procesos, descargar alguna aplicación o subirla, porque pues los comandos nos permiten eso. ¿Sí? Entonces, ese cambio que se tuvo, digamos que fue para mejorarlo, porque no todos los usuarios les gusta este tipo de manejo. Entonces, acá podemos ver de que este sistema tiene puntos importantes, tiene una opción de restaurar el sistema. A veces me parece que una de las novedades más importantes es que permite volver a un estado anterior del sistema. Y esto es un punto que hay que mencionarlo bastante bien, generar un punto de restauración del mismo, porque pues acá ya podíamos hablar de virus y todo ese tipo de cosas y pues aplicaciones que a veces alteraban nuestro programa, entonces nosotros simplemente lo devolvíamos a un estado anterior donde sabíamos que funcionaba. Y pues esto fue el antecesor directo a lo que era el restaurador del sistema moderno. Entonces pues miren que acá podemos hablar de otro punto a favor que tiene este sistema. Y bueno, esto no solamente es la única mejora, podríamos decir que también tenía mejoras en lo que era la parte de multimedia. ¿Sí? El Windows Media Player 7 fue un hito en su momento y pues uno de los programas que destaco porque pues a pesar de que en muchos casos lo utilicé con Windows XP era el Movie Maker, ¿cierto? Empezaba con sus primeras versiones.
También tenía un soporte mejorado para lo que eran las cámaras digitales y tenía un soporte USB mejorado. Entonces, muchos avances teníamos allí. Para hablar un poco de lo que era la integración con Internet, habían varios procesos de mejora. Podíamos hablar que en su momento estaba trabajando con Internet Explorer 5.5, había una aplicación que se llama Outlook Express, como ya mencionábamos, para la parte de gestión del correo electrónico, y pues hablábamos también de Windows Update, ¿sí? Mejorado. Recuerden que el Windows Update mejora diferentes funcionalidades que tiene el Windows. Aparte de eso, pues instala software que considera pertinente, entre ellos controladores. Entonces, este sistema, miren que tiene muchas más mejoras. De pronto, de otra que me acuerde allí, pues también el arranque era mucho más rápido, ya que eliminaba el modo DOS de modo real. Entonces no era que nosotros lo tuviéramos allí, no, ya básicamente no contábamos con DOS, ¿cierto? Y teníamos una optimización del inicio. ¿Qué más podemos mencionar mientras reinicia? Recuerden que acá ustedes le pueden dar en el botón reiniciar ahora, entonces no habría ningún problema. Y pues bueno, recuerden que acá nosotros podríamos cometer varios errores. Un ejemplo, acá ya tenemos los discos copiados, ¿sí? Entonces, si nosotros damos de iniciar desde disquete o damos en iniciar desde CD, pues volveríamos a iniciar el proceso de carga. Entonces yo les digo, no, espérense que él va a arrancar desde el disco y pues podría continuar con la instalación, no habría ningún problema. Miren que en este momento está instalando lo que es el hardware, ¿cierto? Y está finalizando la configuración de nuestro sistema. Miren que no demora tanto tiempo, entonces pues acá es bastante importante. Miren que acá él automáticamente detecta el hardware y va a hacer la instalación de los componentes. Esto es un hito para ese momento porque imagínense en comprar un dispositivo y que directamente no te lo reconozca. Pues estos son, digamos que beneficios que nosotros actualmente no los vemos porque muchas personas no se los tocó vivir. Tener, no sé, una impresora, conectarla, que no funcione, no tener los discos de instalación, tener que buscar como loco ese controlador en internet. Digamos que eso era el pan de cada día entre muchos otros sistemas y más que en ese momento no se subía mucha información a internet. Entonces encontrar el disco de instalación, bueno, guardarlos era la labor principal del departamento correspondiente, en este caso el área de sistemas. Entonces eso era chévere porque pues uno contaba con las cajas, tanto del sistema, del serial como tal. Sí, ya no hablábamos de un internet actualmente donde usted coloca, mira, necesito tal código de tal cosa. No, en ese momento encontrar información requería un buen canal de comunicación. Entonces, miren que acá hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, acá miren que ya nos está pidiendo el nombre del usuario. Voy a colocar acá el nombre de la niña. Vamos a darle siguiente. Aceptamos lo que es el contrato y acá él nos va a preguntar algo súper importante, ¿sí? Vamos a darle clic en siguiente. Nos va a preguntar por lo que es la clave del producto. Recordar, Microsoft en este caso incluye un software, ¿cierto? Él básicamente ofrecía las licencias, él vende el sistema operativo, entonces para garantizar de que cada quien tenga su sistema, pues él básicamente lo registraba con un código. Yo voy a compartirles el código en la descripción, pues para que ustedes puedan hacer también el respectivo proceso o de igual manera pues ustedes pueden pausar el video y pues copiar el mismo código que estamos utilizando. Recuerden que esto es con fines prácticos, este sistema pues es bastante viejito, entonces decir de que lo tenga un equipo actualmente pues no es mucho, pero pues digamos que por recordar esos momentos, por vivir lo que es la tecnología, por ver toda la evolución,
pues no sirve como práctica. Recuerden que en caso que lo escriban mal, pues él se los va a notificar. Y pues bueno, acá vamos a poder finalizar con lo que es la instalación. Como podemos ver, miren que lo único que cambia es un poco a nivel de interfaz la parte de la instalación, pero pues sigue conservando componentes de sus antecesores. Bueno, acá como podemos ver va a reiniciar. Recuerden, no hay necesidad de hundir ningún botón. Si ustedes quieren y lo quieren hacer más rápido, le dan en el botón de reiniciar ahora, pero pues ahí no habría ningún inconveniente. Lo mismo va a pasar acá, como tenemos el sí insertado, entonces nos va a estar preguntando con qué queremos arrancarlo. Pero tranquilos, no vamos a presionar nada, simplemente para que él termine la configuración y pues pueda finalizar la instalación. Y bueno, ¿qué más podemos hablar de él un poco? Pues podríamos hablar un poco de la interfaz gráfica. Visualmente es muy similar a lo que es Windows 98, pero con iconos más actualizados, un asistente de ayuda mejorado, un centro de ayuda mucho más moderno, una mejor integración con multimedia. Entonces, en esa parte son evoluciones. ¿Qué programas tenía incluidos? Pues tenía un Windows Media Player 7, un Windows Movie Maker, un Internet Explorer 5.5, el Outlook Express, el Pine o Paint como lo quieran llamar, también el WordPad, la opción de restaurar el sistema y herramientas del sistema. Entonces miren que hay varios puntos importantes a mencionar, ¿sí? Entonces, como vimos, el proceso de instalación me parece que es bastante sencillo. Simplemente tenemos que tener el disco de instalación, se hace el arranque desde el CD o el disquete, él hace un proceso de verificación del hardware, copia los archivos, se configura las opciones de la región, se coloca la clave del producto, él instala la serie de controladores que requiere, básicamente se reinicia y este sería el proceso final. Miren que a nivel de proceso, digamos que sigue teniendo la misma sencillez que sus antecesores, aunque pues no tan fácil como lo era Windows 3.1, Windows 3, que pues bueno, requerían ese proceso de doble instalación del MS2 y posteriormente del sistema. Miren que acá todo lo hacemos desde uno solo. Pero bueno, no todo fue bonito, ¿sí? Digamos que él tuvo problemas y pues por llamarlo también tuvo una mala reputación. Windows Millennium fue famoso por la parte de la inestabilidad. También tenía pantallazos azules, ¿cierto? Donde técnicamente genera un error por algo que le está ocurriendo al sistema, ¿cierto? Esto digamos que ha ido minimizándose, pero pues los pantallazos azules eran cosa con la que teníamos que vivir si instalábamos algún componente, algún software, apagábamos mal el equipo, borrábamos algún archivo del sistema y bueno, muchas otras cosas más. También hay que mencionarlo, a pesar de que trataron de hacer la mejor integración, aún habían conflictos en drivers, ¿cierto? Y pues la mala gestión de la memoria hacía de que, pues, lógico, se requiera un equipo con una buena capacidad de memoria en ese momento. Y pues bueno, como todo, digamos que para un usuario final, eh, que apenas está iniciando en los sistemas y no le gusta toda la parte técnica, el eliminar el DOS pues no era tan malo. Pero para aquellas personas, cierto, que se engoman mucho en nuestra área, porque pues lo importante de todo esto es conocer un poco más del sistema, eliminar lo del DOS pues fue una crítica por muchos técnicos, porque pues básicamente les estás eliminando la forma rápida de acceder.
¿Cuántos de nosotros no hemos presionado Windows R y ejecutado determinado comando? Ya que si lo ejecutamos de manera manual, bueno, si buscamos el programa de manera manual, la ruta es mucho más larga y a veces no la encontramos, ¿sí? Entonces, eliminar ese DOS en su momento, pues fue criticado por muchos técnicos. Y pues bueno, a pesar de que este tiende a ser la evolución del sistema operativo, pues muchos usuarios preferían seguir utilizando lo que era Windows 98, ¿sí? Entonces pasa lo mismo, digamos que para el 2026 existe un sistema operativo que actualmente está vigente, pero pues por muchas condiciones, por muchos casos que pasan, las personas prefieren seguir utilizando lo que es el anterior, ¿cierto? Entonces, a mí siempre me gusta hacer como una comparación, ¿cierto? Esa comparación está dirigida a que, bueno, podamos compararlo con Windows 98. En base, pues Windows 98 tenía DOS, Windows Millennium no tenía DOS, o básicamente sí lo tenía, pero estaba oculto. Entonces, pues estar oculto, pues no lo podrían utilizar así. Si hablamos del USB, pues en Windows 98 era bueno, que se mejoró con Windows Millennium, entonces esto me pareció bastante bueno. En multimedia, pues fue lo mejor, ¿sí? Básicamente Windows 98 era bueno, pero Windows Millennium pues sacó un mejor aspecto en el apartado de multimedia, pero hay un punto que digamos siempre hay que tener presente allí, la parte de estabilidad. En Windows 98 era bastante buena y pues Windows Millennium pues esta parte la empeoró. Entonces ustedes saben que tener un sistema estable es bastante bueno, sobre todo cuando nosotros o lo estamos utilizando para trabajo o estamos haciendo labores importantes. Porque que el equipo se nos apague, se nos reinicie, falle por X o Y elemento, pues son cosas que no se quieren tener, ¿sí? Entonces ese aspecto me parece súper importante. Pero bueno, de igual manera, ahí destaco un punto que me parece bastante importante, que es la opción de restaurar el sistema. Windows 98 no lo tenía, ¿sí? Entonces, Windows Millennium sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros podíamos restaurar el sistema al momento que se tenía. Recuerden iniciar sesión con las credenciales que ustedes ingresaron. Miren que acá es la primera vez que nosotros estamos iniciando este sistema. Él se actualiza, él configura, él hace todo el proceso que se requiera, que se requiere para ese momento, ¿sí? Entonces, miren que el proceso de instalación para mi gusto sigue siendo bastante ameno, me parece que sigue siendo bastante sencillo y pues sigue cumpliendo los pasos que ya estamos normalmente habituados. Entonces, acá vamos a darle la espera que finalice ese proceso de instalación y termine de configurar nuestra máquina virtual. Y pues bueno, como podemos ver, ya la interfaz se ve un poco más estilizada. Es bastante bonita. Miren que aquí tenemos la opción de mis documentos, mi PC, conectarse a internet, el reproductor, la papelera de reciclaje. Entonces, si nosotros vamos al botón de inicio, nos vamos a la parte de programas, miren que pues es muy buen sistema. Podríamos decirlo que es muy similar, por no decirlo casi igual, ¿cierto? Si acá no dijera Windows Millennium, muchos dirían, no, es Windows 95, es Windows 98, pero pues miren que acá tenemos gran parte de las aplicaciones. Entonces miren que acá en entretenimientos está lo mismo, ahí está el asistente de mantenimiento, el desfragmentador de disco, el escaneador. Entonces, miren que podríamos decirlo que teníamos lo mismo, aunque acá destaco, pues, no sé, cosa que muchas personas hacían en su momento para ingresar a la sala de sistema, es jugar buscaminas, carta blanca, corazones,
Esto ya se podía jugar en internet, ¿sí? Y pues no sé, muchos llegaron a jugar Pinball, que me parece un juego bastante bonito para su época, ¿sí? Yo también lo llegué a jugar en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, miren cómo fácilmente nosotros podíamos simplemente jugar con la bolita para que ejecutara determinada acción, ¿cierto? Entonces, miren que es un proceso bastante chévere. Mm, bueno, ¿qué más podemos hablar de este sistema? Pues yo creo que ya todo está normalmente dicho. ¿Sí? Miren que es un sistema bastante funcional. Acá lo más importante es que nosotros pues conozcamos el antes y el después de todos estos sistemas y pues le pudiéramos dar el uso correspondiente. ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros conociendo el pasado miremos hacia un futuro y pues básicamente miremos a qué aspectos son los que se tienen que mejorar, qué aspectos son los que se tienen que recuperar, porque a veces hay cosas antiguas que funcionan bastante bien y pues al momento de utilizarlas pues no sé, a veces como que no sé, me parece que tienen muy buena funcionalidad. En otros videos les mencionaré este tipo de aspectos que me parecen porque pues acá aumentaríamos el tiempo de este video y pues acá lo más importante es poder ver el proceso de instalación. Entonces muchachos, como siempre, la invitación, recordar un poco del pasado, es básicamente un aprendizaje para nuestro futuro. Recuerden que hay que seguir aprendiendo. Los invito a que sigan haciendo parte de estos videos que están hechos con la mayor pasión posible y espero que este material les sirva bastante para su futuro. Les deseo muchos éxitos. Feliz día.